Bienvenidas y bienvenidos. Hoy haremos una breve revisión de los tipos y ámbitos de la violencia. Veamos a la violencia metafóricamente como un gran monstruo que daña a las personas, que puede tomar múltiples formas y que además se encuentra en muchos lugares, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en el cine, en el parque, en la iglesia y un sinnúmero de lugares más. Probablemente hemos sido víctimas de algún tipo de violencia, o por el contrario, hemos ejercido violencia en algún momento de nuestras vidas, por lo cual es importante dejar de naturalizar la violencia y empezar a visibilizar más los actos violentos. La OMS define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos o trastornos del desarrollo o privaciones. El poder es un elemento central para poder comprender e identificar la violencia. Su finalidad es el sometimiento y el control. Y esto es muy importante para poder diferenciarla de la agresión. La agresividad se encuentra presente en todas las especies animales. Alimento, protección y delimitación del territorio se canalizan a través de la agresividad. Se le ha equiparado con un instinto a través del cual una persona o un grupo de personas se protege de influencias negativas exteriores que puedan atentar contra su vida o su bienestar. Es decir, la agresión existe para la supervivencia. Esta es su finalidad. Para reconocer un acto violento, vamos a identificar estos 6 componentes. Primero, es intencional. Quien decide ejercer la violencia sabe contra quién lo hace. 2, es un acto de poder o sometimiento, donde no existe posibilidad de negociar ni de diálogo. 3, es recurrente, sobre todo en casos donde las personas se conocen. 4, se incrementa con el tiempo, y esto es a lo que llamamos la escalada de la violencia. Puede ser primero una mirada y un gesto, después la mirada y un empujón, posteriormente una mirada, un empujón y un jalón de cabellos, y así hasta la posibilidad de llegar a la muerte. Es selectivo, es decir, elige a sus víctimas. Por ejemplo, los hombres que son violentos en su casa con su pareja no necesariamente lo son en su trabajo o con sus amistades. Y 6, siempre transgrede los derechos de la persona, porque le obliga a realizar actos que no desea y atenta contra su libertad. Veamos qué es violencia de género. ONU Mujeres define la violencia de género como aquellos actos dañinos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. Este término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. La violencia por razón de género no es sinónimo de violencia contra las mujeres, ya que esta también se puede presentar con actos contra minorías sexuales o dirigidas, por ejemplo, contra niños y adolescentes. La particularidad de este tipo de violencia es que se encuentra motivada por el género, es decir, se ejerce contra las mujeres por ser mujeres, contra los hombres por ser hombres y contra las personas de la diversidad sexual por ser personas de la diversidad sexual.
Revisemos los tipos de violencia. Empezando por la violencia psicológica o emocional. Esta la vemos en actos, por ejemplo, amenazas, burlas, chantaje emocional, infidelidad, celos, intimidación, el estar controlando a la persona, los insultos, humillaciones u otras acciones o conductas que afecten la estabilidad emocional, la autoestima o en general causen algún daño a la salud psicoemocional. Cabe señalar que este tipo de violencia siempre se encuentra presente con otros tipos de violencia. La violencia física consiste en dañar externa o internamente el cuerpo de la víctima. Consiste, por ejemplo, en golpes, pellizcos, empujones, jaloneos, patadas, las cachetadas, dañar con objetos punzocortantes o con armas de fuego, llegando en muchos casos a provocar lesiones de por vida o incluso la muerte. Por violencia sexual entendemos aquellas acciones u omisiones que ponen en riesgo o dañan la libertad, la integridad y el desarrollo psicosexual. Encontramos, por ejemplo, el acoso sexual, el hostigamiento sexual, el abuso sexual, la violación, la explotación sexual comercial, la trata con fines de explotación sexual y la mutilación genital femenina. La violencia económica. Este tipo de violencia implica controlar o limitar las percepciones económicas de la víctima. Se puede observar, por ejemplo, en relaciones de dependencia económica, particularmente cuando la víctima se dedica a labores del hogar o percibe un salario mucho menor. Algunos ejemplos son, por ejemplo, prohibirle a la víctima trabajar, determinar montos insuficientes de dinero para gastar y cubrir necesidades básicas, controlarle las cuentas de banco, controlarle las tarjetas, entre otros. La violencia patrimonial tiene que ver con los derechos de propiedad de la víctima. Por ejemplo, casa, autos, terreno, ropa, computadoras, etc. A través de esta violencia se pretende controlar, disminuir o anular la capacidad de adquirir, mantener, administrar o hacer uso de esos bienes y derechos patrimoniales. La violencia feminicida representa la forma de violencia de género más extrema contra las mujeres. Y desafortunadamente en la República y en nuestro estado, estos índices de violencia han ido aumentando. La violencia obstétrica son aquellas acciones u omisiones que están relacionadas con el acceso a la atención médica necesaria durante el embarazo, el parto o el puerperio. Tenemos, por ejemplo, este trato hostil o el maltrato o la negligencia de estas instituciones de salud o del personal al prestar la atención médica, el maltrato durante el parto, el abuso de la medicación o procedimientos, por ejemplo, como cesáreas, cuando no son necesarias. La violencia contra los derechos sexuales y reproductivos está relacionado, por ejemplo, con la libertad de las personas a decidir sobre su sexualidad y ejercicio de la misma, y también sobre sus procesos reproductivos. Por ejemplo, la libre elección sobre el número de hijos. Si desea o no tener hijos, cuántos hijos, en qué momento y el esparcimiento de estos embarazos. Por ejemplo, la planificación familiar, el acceso a métodos anticonceptivos o a técnicas de reproducción asistida o incluso el aborto. Revisemos ahora algunos ámbitos de la violencia.
es decir, aquellos lugares o contextos específicos en los cuales se está generando esta violencia. Empecemos por la violencia familiar en las relaciones de pareja y en el noviazgo. Y aquí hay una característica de este tipo de violencia. El ciclo de la violencia se ha asociado a, por ejemplo, estas relaciones violentas de pareja, que consta de 3 fases principales. La primera es la acumulación de tensión. Como su nombre lo dice, ya hay un ambiente tenso, ¿no? Que pueden empezar a existir algunos, no sé, algunos comentarios, algunas burlas, o alguna palabra, alguna insinuación. La siguiente fase es la explosión violenta, que es cuando se manifiesta la violencia, algunos de los tipos de violencia que hemos estado viendo, sin importar todo lo que la persona violentada haya hecho para evitar estos actos. La violencia siempre se ejerce. Después viene la luna de miel. Esta ya viene después de los actos de violencia, en el que el violentador pide perdón, promete que ya no lo va a volver a hacer, promete que va a cambiar, que esta vez va a ser diferente, que requiere de otra oportunidad, ¿no? O incluso que va a asistir, no sé, a neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos o a terapia. Esto con la finalidad de que su pareja otra vez le crea y den continuidad a esta relación. Sin embargo, después de esta fase de luna de miel, sigue la acumulación de tensión y esta es una de las características de este ciclo, que es como un círculo que no importa dónde empiece, sabemos que se va a volver a repetir, llegando, por ejemplo, a dejar de existir esta fase de la luna de miel. Hay otros síndromes que, por ejemplo, se han asociado a mujeres víctimas de violencia. Uno de ellos es el síndrome de indefensión aprendida. Este es un estado psicológico en el que la mujer aprende a creer eh, que no tiene ningún control sobre la situación en que se encuentra y que cualquier cosa que haga no va a tener ningún efecto en que esta situación cambie. Cree que todos sus esfuerzos van a ser inútiles. Como esto es resultado de un proceso sistemático de la violencia, en el que la víctima también empieza a manifestar mucha sumisión y mucho miedo a molestar a su pareja, por ejemplo, con este temor de que la vuelva a dañar, con este temor de que le grite, de que le pegue. Entonces, esta mujer aprende a, como su nombre lo dice, sentirse indefensa y desprotegida. Otro de los síndromes asociados es el síndrome de Estocolmo, el que también es un estado psicológico en el que en la víctima se produce una identificación con la persona que la violenta, en el sentido de que empieza a tener sentimientos de simpatía o de agrado hacia el violentador. Esto es a manera de información, porque realmente estos no aparecen como categorías o diagnósticos dentro del DSM-5 o la CIE-11. La violencia escolar y docente se presenta en la comunidad escolar. Algunos ejemplos son el bullying, el acoso escolar, el hostigamiento sexual, el acoso sexual, las peleas entre el alumnado, los malos tratos de docentes al alumnado o viceversa, solicitar actos sexuales a cambio de calificaciones aprobatorias, etc. En el caso de la violencia laboral,
Esto ocurre en el ambiente de trabajo y podemos, por ejemplo, encontrar acoso y hostigamiento sexual, asignar una mayor carga de trabajo a una persona que al resto de los demás como una manera de castigo, descalificaciones, tratos discriminatorios o no otorgar, por ejemplo, licencias de maternidad o de paternidad. La violencia política tiene lugar en relación con el ejercicio de los derechos político-electorales y estos tienen como finalidad menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de estos derechos políticos. Ejemplos de estos son, por ejemplo, las amenazas a candidatas a puestos de representación o a lo mejor destruir sus propiedades para que renuncie al cargo o no permitirle ejercer el cargo para el cual se le eligió. La violencia institucional es ejercida por servidoras y servidores públicos de cualquier orden de gobierno que producen discriminación e impiden u obstaculizan el ejercicio de los derechos de las personas que acuden a estos servicios. Por ejemplo, la negación de inscripción a algún programa o en los casos de los sistemas de justicia, no actuar o no hacerlo diligentemente al investigar delitos de violencia contra mujeres. La violencia en el ámbito comunitario y en el espacio público es una práctica muy común y que seguramente ya muchas personas hemos sido víctimas de esta. A veces son miradas, son gestos, son palabras, pero en otras ocasiones puede haber también este contacto corporal indeseado. Hablamos, por ejemplo, del acoso sexual callejero o que también puede darse en el transporte público. La violencia mediática o en los medios de comunicación, como su nombre lo indica, se realiza a través de medios de comunicación en los cuales hay, por ejemplo, violencia simbólica o se reproducen estereotipos o los roles de género, lenguaje sexista, discriminación, etcétera. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cómo a través de los medios de comunicación se puede exhibir a las víctimas sugiriendo que estas víctimas fueron culpables de lo que les sucedió. La violencia digital o producidas a través de las tecnologías de la información. Esto se ejerce a través de estas tecnologías de la información, como pueden ser las redes sociales, mensajes, correo electrónico, sitios de internet y páginas web. Hagamos una pequeña revisión acerca de las teorías sobre el origen de la violencia. Las teorías biológicas apuntan a un origen innato de la violencia. Las teorías psicosociales refieren que el producto de la violencia es el aprendizaje social. Las teorías estructurales refieren que la violencia tiene su origen en toda esta estructura y sistema social. Tenemos, por ejemplo, el modelo ecológico de Uri Bronfenbrenner, quien refiere que el desarrollo de cualquier persona está influido por su ambiente y además lo estudia en diferentes sistemas. Tenemos, por ejemplo, el microsistema, que es el contexto inmediato en el cual se relaciona la persona, que son generalmente familia, escuela y compañeros. En la familia, por ejemplo, será importante analizar cuál es su sistema de creencias, sus costumbres, su sistema de valores y todos los roles y estereotipos de género que también se están reproduciendo ahí. El mesosistema se refiere a la relación entre sistemas. Por ejemplo, la relación entre
madres y padres de familia, o sea, sistema familia, con el sistema escolar, por ejemplo, en las reuniones escolares. El exosistema se refiere a un sistema que no está directamente relacionado con la persona, sin embargo, tiene influencia. Por ejemplo, imaginemos que el papá de un niño trabaja 12 horas diarias. El trabajo del papá no está relacionado con el niño. Sin embargo, el que este papá trabaje 12 horas diarias no permite que este papá, por ejemplo, tenga más tiempo para estar con su hijo. El macrosistema se refiere a las actitudes e ideologías de la cultura, creencias, valores, prácticas culturales y por último el cronosistema, que es relativo al tiempo. Por ejemplo, un niño que nace en el 2023 va a nacer en un momento histórico en el cual hay mucha tecnología. A diferencia de un niño que nació hace 10 años. Y este momento específico de tiempo en su historia de vida, pues también va a tener mucho efecto en su desarrollo. A continuación les presento algunos datos estadísticos. Estos son de la Organización Panamericana de Salud, que nos dice que 1 de cada 3 mujeres y niñas de 15 a 49 años informan violencia de pareja, física y o sexual por cualquier agresor en algún momento de su vida. 25% de las mujeres y niñas en las Américas han reportado violencia de pareja, física o sexual en algún momento de su vida. Y 12% de mujeres y niñas mayores de 15 años en las Américas han reportado violencia sexual por parte de una persona fuera de la pareja. A continuación, les comparto estos datos que son de la República Mexicana. En 2021, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, fíjense estas cifras, 70.1 han experimentado al menos un incidente de violencia que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por una persona agresora a lo largo de su vida. La violencia psicológica es la que se presenta con mayor prevalencia, seguida de la sexual, física, económica, patrimonial y o discriminación. Acá también les comparto otros datos estadísticos. Estos son de nuestro estado y son de la última encuesta del INEGI. Es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de 2021. Como podemos observar, la violencia ha estado inmersa en nuestra vida. Y esta violencia siempre va a producir algún tipo de daño. Algunos efectos de esta violencia los podemos observar, por ejemplo, a nivel físico, desde los golpes, o a lo mejor alguna discapacidad provocada también por este ejercicio de la violencia, somatizaciones que también podemos encontrar, o incluso, y lo más grave, la muerte. Algunos efectos psicológicos de la violencia pueden ser este daño a la autoestima, miedos, mucha inseguridad, ¿no? Un sentimiento de
desprotección, ¿no? A lo mejor ansiedad, depresión. También podemos encontrar efectos conductuales o sociales. ¿Cómo la violencia puede cambiar la vida de una persona? Y no nada más de la persona que vive violencia, porque alrededor esta persona también establece vínculos afectivos significativos con otras personas que también se ven afectadas indirectamente al ver o saber que esta persona está atravesando o está viviendo violencia. Algunos de los cuadros clínicos más frecuentes derivados de la violencia es el estrés postraumático. Sin embargo, las víctimas también pueden presentar otro tipo de trastornos psiquiátricos, por ejemplo, trastornos del estado de ánimo como depresión o distimia, trastornos de ansiedad, trastornos, por ejemplo, de la conducta alimentaria, trastornos sexuales, trastornos del sueño, abuso o dependencia al alcohol y otras sustancias, enuresis o encopresis, que esto es muy común, por ejemplo, en las niñas y niños que viven violencia, o también se pueden generar trastornos de la personalidad. A nivel neurológico, también podemos encontrar diversos efectos. Por ejemplo, la reacción al estrés producido por la exposición crónica a la violencia produce cambios estructurales en el sistema nervioso. La violencia genera cambio en estas estructuras cerebrales. Por ejemplo, disminución del tamaño del hipocampo, lo cual puede generar problemas en la memoria de trabajo, operaciones cognitivas y almacenamiento de la información. Además, hipersensibilidad y disminución del volumen de la amígdala, que es la encargada de la respuesta ante el peligro. Con esta información concluimos este módulo. Recuerden realizar la actividad de este módulo. Gracias por su atención.